¿Sabías que en el año 1927 el matemático estadounidense Elisha Scott Loomis, en su texto La proposición pitagórica, hizo una compilación de 367 demostraciones del teorema de Pitágoras? Pues bien, en este video te voy a presentar una de esas 367 demostraciones, y lo hizo un matemático indio del siglo XII, llamado Bhaskara. Bienvenidos a la Tiza Blanca, y esto es Demostración del teorema de Pitágoras por Bhaskara. Bhaskara fue un matemático indio nacido en la ciudad de Bijapur, en la India por supuesto, en el año 1114 y murió en 1185. Este matemático fue muy prolífico e hizo grandes aportaciones en diferentes ramas del conocimiento matemático, tales como aritmética, álgebra y astronomía. La publicación de su famoso texto Siddhanta Shiromani da demostración de ello. Este libro está compuesto de 4 tomos. El primero es todo un tratado de la aritmética, cuyo nombre, en honor a su hija, se llama Lilavati. El segundo tomo es todo un tratado acerca del álgebra, haciendo contribuciones de trabajos anteriores, y adicional a ello logró demostrar la famosa fórmula cuadrática que permite desarrollar ecuaciones cuadráticas. En el tercer y cuarto tomo se tienen grandes avances en astronomía. El tercer tomo se llama Grahaganita y el cuarto tomo se llama Golad Yaya. Estos textos escritos por Bhaskara fueron tan importantes que hasta el siglo XVIII un londinense escribiente, historiador de las matemáticas, llamado Henry Colebrook, recopiló esos textos y los pasó en limpio y lo tradujo en el idioma inglés, continuando así ese legado y esa joya escrita hasta nuestros días. Matemáticos estadounidenses como Elisha Scott Loomis, el que mencioné al principio, logró hacer un compendio de demostraciones tanto algebraicas como geométricas. Y en una de esas tantas demostraciones, específicamente 367, está esa demostración de Bhaskara que voy a demostrar en este video. Así que vamos con ello. La idea del teorema de Pitágoras es la siguiente. Considero un triángulo rectángulo, que es el que ven en la mitad. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo donde uno de sus ángulos es de 90 grados. El lado más largo del triángulo se llama hipotenusa y su longitud está representado por C. De igual manera, los otros dos lados se llaman catetos. Cateto cuya longitud es A, cateto cuya longitud es B. Sobre cada uno de esos lados del triángulo rectángulo se va a construir los respectivos cuadrados que observan en la pantalla. ¿Qué es un cuadrado? Un cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales. Por lo tanto, si yo construyo un cuadrado sobre esta hipotenusa de longitud C, pues esta longitud va a ser C, esta longitud va a ser C y esta longitud va a ser C. Si aplicamos el mismo razonamiento, al construir un cuadrado sobre este lado B, sobre este cateto B de longitud B, vamos a tener un cuadrado donde todos los lados van a ser B y de igual manera para el cateto de longitud A. La cuestión aquí es representar el área de cada uno de esos cuadrados. Aquí sería lado por lado, C por C es el área de este cuadrado que es C cuadrado, B por B que es B cuadrado y A por A que es A cuadrado. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la unión del área de este cuadrado con este cuadrado va a formar lo que es el área de todo este cuadrado en la parte superior, construido sobre la hipotenusa del triángulo. Y algebraicamente está representado mediante esta ecuación. C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. De eso es lo que trata el teorema de Pitágoras. Pero para demostrar eso hay hasta el momento 367 maneras. La pregunta es, ¿qué hizo Bhaskara? Pues Bhaskara lo que hizo fue considerar una construcción interna sobre el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Y la construcción que hizo es esta. La construcción que hace Bhaskara es básicamente lo siguiente. En este cuadrado de área C cuadrado, tal cual como estaba expuesto anteriormente, se hace una construcción interna de 4 triángulos rectángulos de color morado y que son congruentes entre sí. Pero además de ello van a ser congruentes respecto a este triángulo rectángulo de la mitad. Al hacer esa construcción,
de manera conveniente, siempre en la mitad va a quedar un cuadrado que en este caso está en color verde. ¿Qué va a suceder a continuación? Este b cuadrado que estuvo inicialmente aquí en esta parte superior va a bajar, quedando así de esta manera, al lado de a cuadrado. Y las figuras geométricas que están dentro de este c cuadrado, de esta área de este cuadrado, se van a mover estratégicamente para ocupar todo este espacio de los dos cuadrados inferiores. Observen, yo puedo tomar este triángulo rectángulo que está aquí y rotarlo de tal forma de que quede ubicado en esta parte, tal cual como lo tengo en la parte izquierda en esta zona. De igual manera, puedo aplicar el mismo razonamiento sobre este segundo triángulo rectángulo, rotándolo y que quede en esta parte, justamente como está aquí, en la parte izquierda. Estos dos triángulos, si se rotan estratégicamente, serían estos dos que estoy señalando en estos momentos, en esta parte. Continuando con el razonamiento, yo podría seguir con este triángulo rectángulo y podría rotarlo de tal manera que quede en esta zona, justamente aquí en la parte izquierda, donde estoy señalando. Y por último, podría tomar este triángulo rectángulo y rotarlo para que quede finalmente de esta forma, y aquí en la parte inferior va a quedar el espacio perfecto para que este cuadro se ubique acá, para que se rellene totalmente las áreas de estos dos cuadrados representados por a cuadrado y b cuadrado. En pocas palabras, mediante una construcción interna pude redistribuir el área de este c cuadrado como la suma del área de a cuadrado con b cuadrado, que es lo que está aquí. Entonces, esto que acabé de decir se puede presentar para afianzar más esta idea mediante una simulación en GeoGebra, así que vamos a ir con ello. Y aquí tenemos la simulación en GeoGebra de la demostración del teorema de Pitágoras por Bhaskara. Como pueden observar, en la parte inferior izquierda se encuentra un deslizador. ¿Qué va a pasar cuando yo mueva ese punto azul del deslizador hacia la derecha? Pues paulatinamente, este cuadrado que está aquí en la parte superior, que estoy apuntando con el cursor, va a desplazarse hacia abajo, tal cual como lo expliqué en el plano anterior. Y una vez que se acomode en la parte inferior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada una de estas fichas o cada una de estas figuras, tanto triángulos, rectángulos como el cuadrado, se van a acomodar convenientemente o estratégicamente, abarcando los dos cuadrados inferiores. Observen. Voy deslizando poco a poco. El primer paso es que se mueva el cuadrado en la parte inferior, tal cual. Y acá ya empieza a moverse los triángulos rectángulos en morado. Miren cómo se mueve estratégicamente, cómo se acomodan estratégicamente. Los dos primeros se acomodaron de esa forma. El tercer triángulo rectángulo se acomoda de esta forma. El cuarto también se acomoda de esta forma. Y miren esta belleza. Justamente queda el espacio preciso para que este cuadrado verde complete todo el área de los dos cuadrados inferiores, demostrando así de que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, precisamente el teorema de Pitágoras. Y esta es la demostración geométrica por Bhaskara. Después de esa ilustración en GeoGebra, queda clarísimo cómo esas figuras internas que están aquí se pueden acomodar convenientemente para demostrar visualmente que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer en estos momentos es demostrar ese mismo resultado, pero agregándole variables. Y cómo con esas variables que hacen parte de las figuras que están allí internamente, con un poco de álgebra podemos llegar a ese resultado esperado. Para ello tenemos que reconsiderar nuevamente el hecho de que estos cuatro son triángulos rectángulos iguales, congruentes. ¿Eso qué quiere decir? De que para este triángulo, si esto mide A y esto mide B,
pues por consiguiente este triángulo va a tener en uno de sus catetos A y en uno de sus catetos B, como está aquí. Para este triángulo también va a ocurrir lo mismo. Toda esta parte va a ser A y toda esta parte va a ser B. Y lo mismo para este. Entonces, una vez definidas las variables sobre los catetos, vamos a proceder a calcular el área de cada uno de esos triángulos rectángulos. Entonces, por conocimiento de geometría elemental, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? En este caso, triángulo rectángulo. Si nos concentramos acá en este triángulo, la fórmula para calcular el área es multiplicar A por B y dividirlo entre 2. Entonces aquí tengo A por B dividido 2. Y ese es el área asociado a este triángulo rectángulo. Pero resulta y pasa que no tengo solamente este triángulo, sino que tengo 4 triángulos acá sobre este cuadrado. Entonces, para considerar el área de todos estos triángulos rectángulos, pues a esto le tengo que multiplicar 4. Y esa expresión algebraica que ven aquí representa el área de estos 4 triángulos rectángulos que hacen parte de esa construcción en este cuadrado C cuadrado. Ahora bien, me falta una pieza por representar de manera algebraica. ¿Cuál es esa pieza? Este cuadrado que está aquí. Y para ello hay que poner solamente un poco de cuidado para interpretar lo siguiente. Vamos a describir este lado de este cuadrado. Mire, esto es un cuadrado, 4 lados. Vamos a describir algebraicamente este pedacito que está aquí, con base en A y con base en B. ¿Cómo podríamos describir este ladito que hace parte de este cuadrado y que es este pedacito? Si observamos muy bien, este pedacito es considerar todo este A que está aquí, y a ese A que le quito este pedazo B que está abajo. Si yo a todo este A le quito este pedazo B, sería esta partecita que estoy describiendo aquí. O sea que este pedacito lo voy a cambiar de color para que se resalte aún más. Este pedacito en naranja vendría siendo A menos B. Claro, porque este pedacito es tomar A y quitarle B. Claro, y si esto es un cuadrado, pues por definición todos los lados son iguales. O sea que esto que estoy repintando en naranja, esto que estoy repintando en naranja y esto que estoy repintando nuevamente en naranja va a tener lado A menos B. Va a representar algebraicamente ese A menos B. O sea, este lado va a ser A menos B, este lado va a ser A menos B, este lado va a ser A menos B, porque es un cuadrado. Este lado también va a ser A menos B, no lo voy a escribir, porque ya se sabe que es así. Por lo tanto, ya tengo una expresión algebraica que me permite describir el área de este cuadrado. Si yo sé que los lados están representados por esta expresión algebraica, pues, ¿cómo hago para describir el área? ¿Qué es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es multiplicar lado por lado, es decir, multiplicar A menos B por A menos B. O sea que todo el área de este cuadrado va a ser ¿quién? Va a ser la expresión A menos B todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a escribirlo un poco mejor. Esto sería A menos B, el binomio A menos B, todo eso elevado al cuadrado. Y esta expresión algebraica describe el área de este cuadrado que está en la parte central de esta construcción. O sea que considerar todas las fichas o todas las figuras geométricas que están internamente por acá es la suma de esto, de este 4 por A por B sobre 2 más esto. Y lo que vamos a hacer a continuación es considerar esta parte
junto con esta parte y llegar al resultado conocido de c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es demostrar de manera algebraica lo mismo. Llegar a c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, haciendo estas consideraciones. Entonces, yo ya sé, nosotros ya sabemos que el área de todo este cuadrado es c multiplicado por c. C por c es c cuadrado. ¿Y a qué es igual c cuadrado? Es equivalente a considerar las 4 áreas de estos 4 triángulos rectángulos representados por esta expresión algebraica, que lo voy a escribir aquí. 4 multiplicado por a por b sobre 2 más el área de este cuadrado central, que ya sabemos que es el binomio a menos b elevado al cuadrado. Eso mismo lo voy a copiar acá. Y ahora sí, hagamos álgebra. ¿Qué sería esto? Esto sería c cuadrado. Hago la simplificación respectiva, me queda 2ab. Y aplicando el binomio al cuadrado, quedaría de esta forma. Tendría esta expresión algebraica que está acá. Si analizamos bien, esto que está aquí es término semejante con esto que está aquí. Y haciendo la respectiva simplificación, esto se anularía. ¿Y qué me queda al final? Me queda el resultado esperado. Me quedaría c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, que es precisamente a lo que queríamos llegar, al teorema de Pitágoras. Y hemos finalizado la presentación algebraica. Y así Bhaskara pudo demostrar el teorema de Pitágoras, haciendo estas consideraciones anteriores. Cabe resaltar que esto es meramente introductorio y que también detrás de estas consideraciones geométricas hay elementos argumentales muy profundos. Lo que se pretende en este video es ilustrarlos y darles a entender lo que realmente significa esta demostración del teorema de Pitágoras. Así sea de manera superficial para que todos lo entiendan. Espero que les haya gustado. Ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te avise en el próximo video que voy a sacar. Espero que se encuentre muy bien. Chao, chao.